Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del panorama del entretenimiento, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con miles de preguntas en el aire. Estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que por sí solos ya generan revuelo, pero cuando se juntan, la pólvora está asegurada. Hoy, 8 de noviembre de 2025, el universo de las celebridades turcas está de fiesta, o quizás de sorpresa, porque la noticia que ha salido a la luz es de esas que te hacen decir, ¿en serio? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias y análisis. Comenzamos. Y es que para aquellos que han seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman y de Method Demir, saben que su relación, tanto profesional como personal, siempre ha sido un foco de atención constante. Desde que compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que el público no tardó en imaginar un romance detrás de cámaras. Y efectivamente los rumores se hicieron realidad. Tuvimos un periodo en el que sus seguidores suspiraban con cada foto juntos, con cada aparición pública, disfrutando de esa complicidad que parecía sacada de una telenovela. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las estrellas, las cosas cambian, los caminos se separan, y aunque sus carreras continuaron despegando por rumbos diferentes, la sombra de su pasado juntos siempre ha estado presente. Can Yaman, con su arrolladora personalidad y su incursión en producciones internacionales, se ha convertido en un fenómeno global. Method Demir, por su parte, ha consolidado su lugar como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía, explorando diferentes géneros y roles que han cautivado a audiencias de todo el mundo. A pesar de sus exitosos proyectos individuales, la nostalgia por la dupla que formaron en Erkenci-Kuş nunca se ha disipado por completo en la memoria de sus admiradores. Pero ahora, la noticia de hoy, 8 de noviembre de 2025, no tiene nada que ver con una simple reconciliación o una aparición casual. Lo que ha salido a la luz es algo mucho más grande, algo que muchos no esperaban, y que honestamente todavía estamos procesando. Se trata de un proyecto que une nuevamente a Can Yaman y de Method Demir, pero no de la manera que quizás muchos imaginaban. Estamos hablando de un proyecto cinematográfico de gran envergadura, una producción que promete ser un hito en sus carreras y, potencialmente, un éxito a nivel internacional. Y lo más impactante de todo, es que se rumorea fuertemente que este proyecto no solo los reunirá frente a las cámaras, sino que también podría implicar un nivel de colaboración creativa y empresarial que va mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Imaginen esto: Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma y su talento, y de Method Demir, la actriz versátil que ha demostrado una y otra vez su capacidad para emocionar y cautivar. Ahora de nuevo juntos, pero esta vez al parecer, no solo como protagonistas de una historia, sino como piezas clave en la concepción de la misma. Los detalles aún son escasos y están rodeados de un halo de misterio, pero lo que se está filtrando desde fuentes cercanas a la producción es realmente fascinante. Se habla de una historia original, algo que ha sido gestado, al menos en parte, por ellos mismos. Esto significa que no estamos ante una simple adaptación o una película más, sino ante una creación que lleva su sello personal, su visión y, probablemente, sus propias inquietudes artísticas. La magnitud de esta implicación creativa es lo que realmente eleva esta noticia de un simple regreso a un acontecimiento revolucionario en sus carreras. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Las especulaciones apuntan a una historia que explore temáticas universales, quizás con un toque de drama, romance y, por qué no, algo de acción o suspenso. Considerando el éxito que han tenido por separado en dramas románticos, pero también su incursión en otros géneros, es difícil predecir con exactitud. Sin embargo, el hecho de que estén involucrados desde la gestación del proyecto sugiere que buscarán algo que realmente los represente, algo que les permita mostrar facetas nuevas de su talento actoral. Podríamos estar ante un drama psicológico profundo, una comedia romántica con giros inesperados, o incluso una aventura épica que los lleve a explorar nuevos horizontes. La intriga es precisamente esa, no saber qué nos tienen preparado. La participación activa en la concepción de la historia implica que el guión, los personajes y el arco narrativo estarán profundamente influenciados por sus propias visiones y sensibilidades. Podríamos ver reflejado temas que les apasionan, dilemas morales que los conmueven o incluso narrativas que desafíen las convenciones del cine turco y global.
Ahora hablemos de la magnitud de esta noticia. Para Can Yaman, este proyecto podría ser el trampolín definitivo hacia la consolidación en el mercado cinematográfico internacional. Ya ha tenido participaciones en producciones de renombre y ha mostrado interés en expandir su carrera fuera de Turquía. Una película de esta envergadura, con el IDEMET como figuras centrales y aparentemente con un rol más activo en la producción, podría abrirle puertas aún más grandes, quizás colaboraciones con directores y actores de Hollywood o de otras industrias cinematográficas importantes. Su experiencia previa en proyectos internacionales le ha brindado una plataforma, pero esta vez, al estar involucrado desde la raíz de la idea, tiene el potencial de moldear su imagen y su carrera de una manera aún más estratégica y personal. Por otro lado, para Demet Özdemir, esta es una oportunidad de oro para reafirmar su estatus como una de las actrices más talentosas y solicitadas de su generación, y de demostrar su capacidad no solo como intérprete, sino también como creadora. Su trayectoria ha sido consistentemente ascendente, y esta nueva faceta como colaboradora en la creación de un proyecto cinematográfico podría elevarla a un nuevo nivel de reconocimiento y respeto en la industria, consolidándola como una artista completa y visionaria. Lo que hace esta noticia aún más jugosa es la dinámica que seguro existirá entre ellos. Después de haber sido pareja, ahora se reencuentran en un plano profesional con un objetivo común que va más allá de actuar. ¿Cómo será esa colaboración? Habrá tensión, admiración mutua, respeto profesional. Es fácil imaginarse largas sesiones de trabajo, discutiendo ideas, puliendo diálogos, aportando sus propias experiencias y perspectivas. La energía que emanaba de ellos en Erkencikus era magnética, y ahora, con una responsabilidad compartida en la creación misma del proyecto, esa energía podría multiplicarse de maneras impredecibles. La evolución de su relación de compañeros de elenco a pareja, y ahora de vuelta a colaboradores creativos, añade una capa fascinante de complejidad a esta nueva empresa. La madurez profesional y personal que han adquirido individualmente podría traducirse en una sinergia aún más potente y fructífera. La forma en que canalizarán sus experiencias pasadas, tanto profesionales como personales, en la gestación de esta nueva obra será crucial. Podrían surgir ideas frescas y audaces fruto de sus diálogos creativos, explorando las profundidades de la relación humana desde perspectivas que solo ellos, con su historia compartida y su comprensión mutua, podrían aportar. Además, el hecho de que se trate de una producción que ellos mismos podrían estar ayudando a dar forma implica que tendrán un control creativo significativo. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, les permite plasmar su visión artística de forma fiel. Por otro, conlleva una presión y una responsabilidad enormes. Tendrán que asegurarse de que la historia sea sólida, que los personajes estén bien desarrollados y que la ejecución final esté a la altura de las expectativas, que, seamos honestos, serán altísimas. Los fans de ambos estarán esperando con ansias cada detalle, analizando cada movimiento, cada declaración. La autonomía creativa que parece que van a tener les otorga un poder sin precedentes para definir el tono, el estilo y el mensaje de la película. Sin embargo, esta libertad también los expone a un mayor escrutinio y a la responsabilidad de cumplir con las elevadas expectativas que ya han generado. La presión de los fans, sumada a las demandas inherentes a cualquier producción cinematográfica, requerirá una gestión impecable de su tiempo, sus energías y su visión artística. El equilibrio entre la ambición creativa y la viabilidad práctica será un desafío constante. Este proyecto también podría ser una estrategia muy inteligente por parte de ambos. En un mundo del entretenimiento cada vez más competitivo, unirse de esta manera, con una propuesta original y ambiciosa, puede ser la clave para destacar y marcar una diferencia. No se trata solo de protagonizar una película, sino de crearla, de ser parte fundamental de su ADN. Esto les da una voz y un poder de decisión que no siempre se tiene en la industria. En la era de las franquicias y las secuelas, una apuesta por una historia completamente nueva, gestada por sus propios protagonistas, es una declaración audaz de intenciones. Les permite diversificar su portafolio y demostrar su capacidad para ir más allá de los roles preestablecidos. Este enfoque proactivo no solo fortalece su imagen como artistas multifacéticos, sino que también les brinda una mayor seguridad y control sobre su carrera a largo plazo. Además, la colaboración entre ellos en esta etapa temprana podría ser vista como una muestra de madurez profesional. Y una estrategia inteligente para capitalizar la química que el público tanto ama, pero esta vez en un contexto más profundo y significativo.
Ahora es importante recordar que si bien la noticia es impactante y los rumores son fuertes, aún estamos a la espera de confirmaciones oficiales y demás detalles. La fecha del 8 de noviembre de 2025 marca la filtración de esta información, el momento en que la bomba explotó, pero el verdadero anuncio oficial, con todos los pormenores, seguramente llegará pronto. Hasta entonces lo que nos queda es especular, ilusionarnos y sobre todo, estar atentos. Las fuentes internas son valiosas, pero la confirmación por parte de los propios artistas o de los estudios involucrados es lo que solidificará esta emocionante noticia. La paciencia será clave mientras esperamos que se revelen más detalles sobre el guión, el director, el resto del elenco y por supuesto, el título provisional de esta esperada producción. La industria del entretenimiento es un hervidero de rumores y filtraciones, y aunque a menudo resultan ser acertados, la oficialidad siempre aporta una perspectiva más clara y definitiva. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se imaginaban un regreso así? ¿Qué tipo de película creen que podrían estar gestando Can Yaman y The Method Demir? Me encantaría leer sus teorías y sus expectativas en la sección de comentarios. Interactúen con nosotros. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus predicciones. Para mí, como fan del mundo del entretenimiento, esta noticia es de las que te hacen levantarte de la silla y decir, esto es emocionante. La unión de dos talentos tan arrolladores, con una propuesta que parece venir desde sus entrañas, tiene el potencial de ser algo verdaderamente especial. La diversidad de opiniones y la pasión de la comunidad son lo que enriquece nuestro espacio. Anímense a compartir sus visiones, por más descabelladas que parezcan. A veces, las ideas más originales surgen de las mentes más creativas y apasionadas. La interacción en los comentarios nos permite crear un diálogo dinámico y fascinante, donde cada perspectiva aporta valor. Y es que a veces las mejores historias son las que se crean desde la pasión, desde la visión compartida. Y si esa visión la comparten dos de los artistas más queridos y exitosos del momento, como lo son Can Yaman y The Method Demir, pues entonces, señoras y señores, estamos ante la receta perfecta para un éxito rotundo. No solo a nivel de taquilla, sino también a nivel artístico, dejando una marca imborrable en la industria. La combinación de su carisma individual, su química innegable y ahora una implicación profunda en la génesis del proyecto, crea una tormenta perfecta para el éxito. Imaginen el impacto de una película que no solo sea un deleite visual y emocional, sino que también impulse nuevas conversaciones y reflexiones gracias a las temáticas que ellos mismos habrán elegido y desarrollado. Mientras esperamos más información, recordemos la magia que crearon juntos en Nerkentzikos. Esa chispa, esa conexión, esa forma de hacer vibrar a la audiencia. Ahora imaginen esa misma energía, pero canalizada en la creación de un proyecto desde cero. La expectativa es palpable, ¿verdad? El recuerdo de su química en pantalla sigue vivo en la memoria de millones de fans, y la posibilidad de ver esa misma conexión manifestarse en una nueva historia, escrita y creada por ellos, es un prospecto verdaderamente emocionante. La magia de Nerkentzikos no fue un accidente, fue el resultado de la química y el talento individual de ambos, potenciados por una narrativa cautivadora. Ahora, con la oportunidad de dar forma a esa narrativa desde sus cimientos, el potencial para recrear y superar esa magia es inmenso. Para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las noticias más interesantes y a traerles el mejor contenido. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden dejarle un gran me gusta. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que son fans de Can Yaman y The Method Demir, o simplemente amantes del buen cine y las noticias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita, porque tenemos muchas más sorpresas y análisis guardados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.